Hola, bueno, entonces continuamos con algunos ejemplos y algunas observaciones. Por ejemplo, ayer estamos viendo este, pues un ejemplo donde los espectros de un elemento no es compacto, de hecho da todo C. Eh, un álgebra que es Q, y ahí calculamos un espectro de también de la función identidad Z, y vimos que pues ahí también salía compacto, y dijimos que en realidad pues en esta álgebra no es Banach, pero sí es Q. Y bueno, lo que mencioné arriba es que el teorema este de las... en donde se vale que el espectro sea compacto son para las coálgebras, aquellas en el que el conjunto de elementos invertibles es abierto. Está bien, pero no lo vamos a ver eso de ahí, ¿no? Entonces, otro resultado que habíamos probado es que en el caso en el que yo tengo álgebras de Banach, entonces esto ya lo habíamos probado, teorema. Si A es una álgebra de Banach, con unidad E, entonces para toda X en A, el espectro de X es distinto del vacío. ¿Está bien? Entonces, pues uno puede preguntarse si vale en algún contexto más general, si yo le quito lo Banach. Pues en realidad sí, nada más que vamos a usar un hecho que no lo voy a probar, que les va a tocar en la demostración a ustedes, hacerlas en alguna exposición o ya veremos cómo nos acomodamos. Y es la proposición de que si A es un álgebra normada con unidad, entonces para todo X en A, sigma de X, o se tiene que sigma de X es distinto al vacío. También los espectros en las álgebras normadas es distinto del vacío. Entonces es un resultado interesante porque pues nos dice que siempre el espectro, aunque es un concepto algebraico, ¿no? Ustedes se dan cuenta, es sigma de X, son los lambda en C, tal que lambda E menos X no es invertible, no está en el conjunto de elementos invertibles. Entonces, aunque es un concepto totalmente algebraico, ver si es vacío o no, pues depende un poco de su estructura topológica, ¿no? Es ahí como, pues ahí tiene que ver algo de la estructura topológica para decir que eso siempre es distinto al vacío. Entonces estamos trabajando con un conjunto que pues no es vacío, ¿no? En un contexto general, digamos. Y pues la demostración pues es muy directa. Entonces lo que vamos a hacer es, tomemos la compleción de A como espacio normado, ¿no? Entonces llamémosle, este, llame, o denotémosla, ¿no? Denotémosla por A tilde, ¿no? Con su norma, digamos, con su norma tilde, ¿no? Algo así. ¿Está bien? O sea, acuérdense que es la compleción, es decir, A tilde con esta tilde, con la norma tilde, es un espacio de Banach tal que A se mete como una copia en A tilde. Entonces, digamos que hay como una especie de inclusión, ¿no? Una inclusión de acá contiene. Y la inclusión de esta es densa, ¿no? Entonces es un espacio en el que
La compresión es un espacio en el que contiene, se puede decir, módulo, pues una identificación I, contiene una copia de A y esa copia es densa, ¿no? En A. Entonces es un álgebra en la que el álgebra con la que empezamos es densa y es única, ¿está bien? Más bien, es un espacio, ahorita todavía no estoy diciendo nada de álgebra, me pasé. Es un espacio de Banach en el que tiene una copia del espacio de Banach A y esa copia es densa. Entonces podemos pensar que A es un subconjunto de A tilde y la cerradura de A es el total. Lo pueden pensar así, ¿no? Entonces, pues muchas veces eso es lo que se pone. Entonces vamos a ponerlo así para que, pues no, después de haber explicado eso, entonces tal que este está contenido y este es denso, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es, se puede probar, y esto es lo que ustedes van a demostrar, necesito ordenar las exposiciones o cómo lo vamos a hacer, se puede probar que sí, que la compleción también es un álgebra de Banach, que no es trivial, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hay que probar? Pues hay que probar que esa compleción satisface la desigualdad de la norma, que es menor o igual, que está definido el producto, que si ustedes dan 2 en la compleción, el producto vuelve a caer en la compleción. Eso es un trabajo que hay que hacer. Entonces eso lo van a hacer ustedes. Entonces se puede probar que la compleción es un álgebra de Banach. ¿Está bien? Entonces, si ustedes toman X en A, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con el espectro? ¿No? Hay dos espectros. Tengo el espectro en la compleción y el espectro en A. Pero fíjense, entonces, el espectro en A, vamos a llamar, son los, vamos a ponerle así, ¿no? Denotemos por sigma A de X, pues el espectro en A, los lambda en C, tal que lambda E menos X no es invertible en A. Pero también como X lo podemos ver como elemento de la compleción, también tenemos el sigma A tilde como los lambda en C, tal que lambda E menos X no es invertible, pero ahora en la compleción, ¿está bien? Digamos en el espacio grande. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la relación? Fíjense. Si X, vamos a ponerle si Y es invertible en A, entonces existe un Y a la menos 1 en A tal que Y por Y a la menos 1 es igual a E, o vamos a ponerlo así, es igual a Y a la menos 1 por Y es igual a E, ¿no? Entonces este Y a la menos 1, como A está contenido en A tilde, este debe estar en A tilde. Entonces Y sería invertible en la compleción. ¿Está bien? Entonces, ¿qué nos quiere decir? En particular, esto nos dice que si Y no es invertible en la compleción, entonces Y no es invertible en A. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa con los espectros? Entonces, al considerar los espectros, lo que pasa es lo siguiente. Entonces, el espectro en la compleción de X va a estar contenido en el espectro de A de X, ¿no?
por lo mismo que acabamos de decir acá, ¿no? Si un elemento no está acá es porque lambda e menos x no es invertible en la compleción, entonces lambda e menos x no es invertible en el álgebra A, entonces está en el espectro. Pero, como esta es Banach, como esta sí ya es una álgebra de Banach, entonces este es distinto del vacío. Sigma de x es distinta al vacío. Entonces, el espectro en A de x es distinto del vacío. ¿Está bien? Y ya, ¿sí? Entonces, pues es un ejemplo de más bien de cómo se aplica pues lo que ustedes saben en el contexto de álgebras de Banach a algo que no saben que es una álgebra de Banach, ¿no? O sea, basta saber con que álgebra es normada para ya identificar que el espectro es distinto del vacío. ¿Y qué pasa? ¿Cómo lo resuelvo? Yéndome a un caso que sí es Banach. ¿Y donde sé que yo sí sé que tengo algo Banach? En la compleción. Entonces aquí es un poco pues, la utilidad de tener la compleción y todo eso, ¿no? Entonces, bueno, era algo que les quería yo mencionar, que en las álgebras normadas todos los espectros son distintos al vacío. Ya vimos que puede ser que no sean compactos, pero por lo menos yo sé que es distinto del vacío, ¿no? Bueno, vamos a hacer otro ejemplo. Si quieren ahorita nada más lo escribimos y mañana en la siguiente video lo completamos. Otro ejemplo sería el siguiente, fíjense. Tomen A el espacio de todas las funciones f que son holomorfas en un abierto U, tal que, vamos a poner mejor U normal, ¿no? Para no estar haciendo el cuento. Tal que U es abierto y U o el disco, recuerden que el disco, ¿quién es? 0, 1, ¿sí? El disco cerrado está contenido en U. ¿Está bien? Entonces, ¿quién es este espacio? Son todas las funciones holomorfas, ¿no? Sé que ustedes tienen su plano complejo. Entonces aquí tienen el disco cerrado de radio 1. Digamos, vamos a poner por aquí es de radio 1 el disco. Entonces son todas las funciones holomorfas para las cuales existe un abierto más grande, ¿no? Digamos un abierto U, ¿no? De tal manera que aquí la función es holomorfa, la f. O sea, hacen crecer el dominio más grande que el disco cerrado. Si hay un abierto en el cual la función f es holomorfa en ese abierto y contiene el disco, entonces ese f lo meto en A. Entonces este f, para empezar, es un espacio vectorial. Este álgebra A es un espacio vectorial, ¿no? Ustedes si agarran, pues cuál es la operación. Si ustedes agarran f y g en A, pues la operación es la usual. Entonces f más g está en A, ¿no? ¿Por qué? Porque si ustedes toman f y g, entonces para f existe un U1 abierto, ¿no? Vamos a ponerle así mejor. Existe U1, U2 abiertos en C, tales que D cerrado está contenido en U1 y D cerrado está contenido en U2, ¿no? O sea, son dos abiertos que contienen al disco y F es holomorfa en U1, G es holomorfa en U2, ¿no? Entonces, pues ¿cómo defino la suma? Pues la suma F más G, bueno, vamos a ponerle aquí más bien, aquí, ¿no? F más G
¿Cuál es el dominio cuál es la regla de correspondencia? F más G de Z igual a F de Z más G de Z. ¿No? Entonces, ¿por qué la suma está bien definida? Pues porque hay un abierto que contiene el disco en el cual la función es holomorfa de la función suma. Pues, ¿cuál es el abierto? O sea, U3 pues igual a 1 intersección U2, ¿no? U3 contiene el disco cerrado, ¿no? Este está contenido en U3. ¿Está bien? Y ¿y qué otra cosa? Ah, y defino F más G definida en U3 en C es holomorfa. En U3, ¿no? Porque es holomorfa en U1 y es holomorfa en U2, ¿no? Entonces si agarran un punto en U3 es holomorfa en F es holomorfa ahí, G es holomorfa ahí, la suma es holomorfa, entonces pues F más G es holomorfa. Si lambda está en C, y G y F está en A, ¿no? Pues lo mismo pasa, entonces existe U1 abierto, tal que el disco está contenido en U, y F es holomorfa en 1. Entonces no es difícil ver que lambda por F, definida de U1 a C, como de manera usual, como lambda por F de Z igual a lambda por F de Z, es holomorfa también en 1. ¿Está bien? Entonces, pues estas dos operaciones nos dice que A es un espacio vectorial. ¿Sí? Por lo menos. También A es un álgebra. Es el mismo argumento de ahí. A es un álgebra, ¿no? O sea, si ustedes agarran F y G en A, pues otra vez, ¿no? Existe, copiando el argumento de la suma, ¿no? Copiando el argumento de la suma, existe U3 abierto, tal que F por G de U3 en C, dada... pero abierto y ¿qué cosa, no? Abierto y que contiene el disco, ¿no? Abierto y que contiene el disco, tal que F por G dada por F por G de Z igual a F de Z por G de Z es holomorfa en U3. Es el mismo, ¿no? Es la intersección. Hay una función, hay un abierto U1 que contiene el disco y un abierto U2 que contiene el disco cerrado, tal que F y G son homorfas. Entonces, cuando yo las multiplique, F por G va a ser homorfa en la intersección, en U3, ¿no? Porque si yo agarro un Z en U3, está en 1 en U2, entonces F es holomorfa en Z, G es holomorfa en Z, el producto es holomorfo. ¿Está bien? Entonces, A es un álgebra. Y además, es normada porque aquí le podemos dar la norma, la siguiente norma. Además, podemos definir la norma infinito para todo F en A. Podemos definir la norma infinito como el máximo, tal que Z está en el disco. La pregunta es, ¿esta es una norma?
para A, ¿sí? En realidad, pues no hay mucho que hacer porque pues ya sabemos que saca escalares, ¿no? O sea, ya sabemos la propiedad, digamos, cumple que lambda por f, pues es igual al módulo de lambda por el módulo por la norma de f. También cumple que la norma de f más g es menor o igual que la norma de f más la norma de g. Cumple además hasta la norma infinito. La norma infinito de f por g. Ustedes lo hacen, este es el máximo, ¿no? De f de z. ¿Por qué el máximo? Porque recuerden que las funciones holomorfas son continuas, ¿no? Entonces, pues puedo tomar el máximo sobre un compacto. Esto es menor o igual que el máximo de f sobre z en el disco por el máximo de g de z sobre z en el disco, que es igual a la norma infinito. O sea, esta función es, digo, esta norma es submultiplicativa. Y además, si f es igual a 0, entonces claramente la norma infinito de f pues es 0, porque pues es el máximo de la función 0. La única que basta probar es si, hasta la podemos poner como pregunta, ¿no? Si la norma infinito de f es igual a 0, entonces f es igual a 0. Pues también, ¿no? Porque si la norma infinito, si f es igual a, si la norma infinito es igual a 0, entonces lo que está diciendo es que f de z es igual a 0, pero nada más, fíjense, para todo z en el disco. Y nosotros sabemos que f es una función holomorfa de un abierto en C con U que contiene el abierto, o es holomorfa, ¿no? ¿Cómo aseguramos que f es holomorfo, es 0 en todo U? ¿No? Eso es, hay que aplicar un teorema de variable compleja. Es un teorema que se llama la identidad. Aplicando el teorema de la identidad, ¿qué dice el teorema de identidad? Dice teorema identidad. El teorema dice, que es así como muy importante en variable compleja, que si ustedes toman fg holomorfa en U y f, el conjunto más bien, el conjunto donde son iguales, el conjunto de los zetas, conjunto de los zetas en U, tal que f de z es igual a g de z tomen el conjunto donde las funciones son iguales, los valores son iguales. Entonces el conjunto donde son iguales, si tiene un punto de acumulación, entonces f de z es igual a g de z para todo z, ¿no? O sea, es un teorema muy importante porque me dice que para verificar la igualdad de dos funciones holomorfas, lo único que necesito verificar es si el conjunto donde son iguales tiene un punto de acumulación. O sea, digamos, digamos, a lo mejor su conjunto donde son iguales, pues no sé, es así, ¿no? Y si acá, digamos, es un punto Z0 de acumulación, ¿no? ¿Qué quiere decir de acumulación? Que toman cualquier vecindad, si en el origen entonces tiene un punto, o sea, es como tiene puntos en esas vecindades, ¿no? Punto de acumulación es que le toman cualquier disco de cualquier radio
le quitan el centro y si sigue teniendo puntos ahí, entonces es un punto de acumulación. Entonces, en ese caso, si tuviera un punto de acumulación, el teorema de identidad nos dice que las funciones son iguales en todo el dominio. Entonces es un teorema muy fuerte. Entonces aquí pasa lo mismo. Entonces, aplicando el teorema de la entidad como la función f y g de z igual a 0 son iguales en todo el disco, y pues claramente tiene, y vamos a ponerle así, ¿no? Y pues es trivial que tiene un punto de acumulación, y este conjunto trivialmente, pues cualquier punto, ¿no? Ahí del conjunto pues es un punto de acumulación, trivialmente, o cualquier punto en la frontera, no sé, tiene un punto de acumulación. Entonces, por el teorema de la identidad, ¿no? Aplicando el teorema de la identidad, como f es... Vamos a ponerle aquí bien. Como f z... Ay, perdón, como f de z y g de z son iguales en el disco, porque estoy suponiendo que es igual a 0 para todo z en el disco, ¿no? Vas a encerrar. Entonces f de z es igual a 0 para todo z, ahora sí, para todo z, ¿no? Entonces, la norma infinito, ahora sí con todas las de la ley, ¿no? Esta, ¿cómo se dice? Bueno, ahora sí podemos asegurar que esta es una norma. Uy. Es una norma para A. Entonces, esta con esta norma es una álgebra normada. La pregunta es, que lo vamos a demostrar la siguiente clase, ¿es completa? ¿Es vana? ¿Es Q? ¿No? ¿No? ¿Qué pasa con los espectros? ¿No? Vamos a calcular el espectro, cuánto vale el espectro de uno fácil, es el espectro de la función idénticamente z, el polinomio. Porque estas funciones, ustedes se dan cuenta, tienen los polinomios, ¿no? Porque los polinomios son holomorfos en todo lado, ¿no? Este es Q. ¿Qué quiere decir Q? Que si la pregunta es si su conjunto de elementos invertibles es abierto, ¿no? Entonces todas estas preguntas pues se pueden contestar. Sí. Y bueno, pues este es otro ejemplo de un álgebra. Esta es una álgebra así como muy famosa para algunos casos, ¿no? O sea, es el álgebra de funciones holomorfas, que son holomorfas en un abierto que contiene o más grande que el disco cerrado. ¿Está bien? Bueno, entonces eso lo vemos mañana. Y pues piénsenle qué pasa con esto. ¿Qué pasa para el siguiente video? ¿Cómo prueban que si es vana? ¿Cuál es el espectro de un elemento z? Es cool. Y lo hago nada más como para redondear la teoría, porque pues estamos viendo así como mucho teoría general, pero pues a veces también hace falta pues, rayar en ejemplos concretos, ¿no? Y estos son como buenos ejemplos. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces aquí le dejamos. Hasta mañana, que estén bien y cuídense. Bye.